buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentren, que nos estén escuchando y viendo. Estamos aquí en un episodio más de Coaching en Tacones. Como les decía, es nuestro episodio número 6. Ya estamos a mitad de año, se pasa rapidísimo. Y bueno, hoy tenemos, el tema de hoy es la libertad de ser sin tener que explicarse. Y nuestro invitado especial, como ya pueden ver los que lo conocen, hoy es Luis Enrique Sánchez y estoy muy bien acompañada también de mi amiga y compañera Andy López. Bienvenidos. Muy buenos días, yo estoy feliz. Bueno, este lugar siempre me hace muy feliz compartirlo contigo, Lau, y el invitado de hoy lo quiero mucho. Entonces, me encanta que esté acá con nosotros y bueno, vamos a abordar este tema de la libertad de ser en el marco del mes del orgullo. La libertad de ser sin tener que explicarse y hacerlo desde este lugar humano, respetuoso, laboral. Eh, Hablar de inclusión habla de visibilidad y, y hay que preguntarse por ahí, ¿no? ¿Desde dónde empezamos a exigir la visibilidad? Creo que es un espacio, es una decisión, un lugar que cada quien tiene que ir abordando desde todos los ámbitos, porque también las mujeres sí requerimos visibilidad y ya creo que habría que diferenciar en cuánto la estoy eligiendo, en cuánto es vital para mí empezar a ser visible y en cuánto se puede convertir en una presión, en una especie de punch para mostrar cosas que ni al caso, ¿no? Creo que ahí está la diferencia. Y bueno, Sí. este, no sé, Lau, empezamos, ¿por dónde empezamos? Sigo. Para esta conversación, pues tenemos a nuestro querido amigo Luis Enrique Sánchez, que como bien decía Andy, yo me uno, lo queremos mucho, es como el osito de peluche del equipo, que la verdad te queremos mucho, Luis, y estamos muy contentas de que estés aquí hoy, hablando en conmemoración del mes del orgullo gay. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Andy. Yo también las quiero, son muy bien correspondidas y de verdad me complace estar aquí en este espacio, donde ya tuve alguna vez la oportunidad de estar y definitivamente fue con mucho respeto, con muy bien acogido. Entonces creo que este espacio es muy bueno, muy padre para mí y es un orgullo estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, que todos No, nos hombre, queremos. gracias a ti por estar aquí. Sí, qué bueno que todos nos queremos. Claro, pues por eso estamos aquí y por eso hacemos este programa con mucho cariño para compartir este y muchos otros temas. Y antes de empezar, Luis, me gustaría que nos digas quién eres, por qué este tema es importante para ti. Claro. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién estoy siendo en este momento? En este momento estoy profesionalmente siendo un coach y consultor, coach de vida, coach ejecutivo, consultor. Esto es lo que dedico una gran mayoría de mi tiempo. También a difundir espacios de inclusión y diversidad en escuelas primarias, en espacios públicos, ¿no? En donde sean visibilizados no solamente la comunidad LGBT, creo que hay muchísimas, cada uno somos una diversidad. Entonces es la visibilización de todos, ¿para qué? Para eliminar justamente temas como pueden ser acoso o como puede ser simplemente el hecho de no vivir tranquilo o tranquila. Ajá. Entonces, eso es en este momento el que estoy siendo. Este, mm, un ser humano como todos con bastante crecimiento, con les quiero compartir que esta es la primera vez que yo hablo explícitamente de mí y qué bueno que fue en este espacio, ¿no? Entonces creo que eso también me hace ver, estoy siendo
alguien autoaceptado, ¿no? Que creo que eso es muy importante y sobre todo que viene con el tema de hoy. Ok. Maravilloso. Muchas gracias por escogernos y yo te lo decía, es un acto de valentía porque cuando nos autoaceptamos, estamos dando el primer paso. Así que gracias. Sí, Andy. Claro. No, eso, sí, iba a agradecer también que esté aquí con nosotros y este acto de valentía, y no, pero creo que es un lugar importante porque aquí ya la experiencia es real, es humana, es de alguien querido. Y creo que en estos lugares visibilizarlo, a veces el lenguaje de odio que puede haber hacia ciertas diferencias, porque como dice Luis, todos somos una diversidad. Algunas diferencias puede ser muy doloroso, sobre todo cuando viene de casa, cuando viene de nuestros seres queridos, amigos, y, y lo relevante aquí, como lo dices Luis, es cómo llegamos a vivir en paz, más allá de lo que hagas, seas. Creo que mientras no estés causando daño a nadie más, lo que hagas no es asunto de nadie. Entonces, muchas Mm. gracias, Luis, Sí, por elegirnos y por estar acá. claro que sí, con gusto, Andy. Y bueno, pues para seguir en esta conversación, quisiera empezar por algo básico, que además creo que usamos a veces muchas expresiones sin detenernos, ¿no? A pensar lo que implican. Se habla mucho del salir de closet como si fuera un solo momento, una sola acción, ¿no? Y me gustaría que nos aclararas eso. Cuando hablamos de salir de closet, ¿de qué estamos hablando realmente, Luis? Sí, bueno, primero que nada me gustaría decir por qué es la parábola con el closet, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos un hijo o que somos niños e hiciste una travesura, rompiste algo y pues te van a cachar, te gritaron y entonces te metiste al closet para esconderte, para ocultar el daño, ¿no? Para de alguna manera ocultar lo que fue malo, ¿sí? Entonces, Mm, eso yo creo que esa es la similitud. Asumir que ya. estás en un closet, y hay un montón de closets, ¿eh? Hay Mm, muchísimos, y unos que son bastante transparentes, otros no, pero dentro de estos closets, o sea, el closet implica estar dentro porque cometiste algo malo, porque algo está mal, y entonces no lo quieres mostrar. Cuando ya pasaron 2 horas y te siguen buscando y todo eso, pues decides a lo mejor que ya es tiempo, ¿no? O asumes que te puedes llevar un regaño, te puedes llevar la reprimenda, castigo, lo que sea, o a lo mejor no, a lo mejor ya se pasó, pero entonces ya muestras, pues a lo mejor sí no hay otra opción más que decir, sí, esto yo lo hice, pero ese sí es un acto de sobre algo que está mal. Entonces, ¿qué implicaría salir del closet? Es el mostrarte con aparentemente el error, ¿no? Pero Mm, realmente no debería de ser, no debería de haber closets porque hay cosas que no son un error, como la diversidad sexual, ¿sí? mm, Esta, ¿naces o no naces? La verdad es que todas esas teorías de que te formas por contextos, etcétera, honestamente no aplican, no está comprobado que así sea. Entonces, no es algo que esté mal, que esté funcionando en nosotros. Es como si a mí de repente me dijeran, en México, una fruta riquísima es el mango, ¿no? Y entonces de pronto a todos les gusta el mango. Y yo digo, no, yo prefiero melón. Y entonces es raro, ¿no? Porque no te gusta el mango. Entonces, esto sería más o menos así. O sea, cuando me realmente encanta. somos diferentes, entonces no quiere decir que esté mal, por lo tanto no aplicaría lo del mm, closet. Pero bueno, volvamos a por qué sí se dio lo del closet, porque esto era como algo que estuviera mal en alguien. Ajá. Mm. Entonces, el salir, el mostrarse, el aceptar, entonces esa es la salida del closet.
Y como bien decías, Lau, cuando específicamente hablando de diversidad sexual, pues sí hay muchos closets con los que salir, ¿no? En el caso, mi proceso sí fue empezando con una de mis mejores amigas que está aquí, por cierto, la quiero mucho, pero fue la primera persona con quien yo decidí hacer una salida. Pero, y entonces fue muy bueno, pero ahí es el siguiente con la familia, el siguiente con... Y así no es que hagas una convocatoria y dices, a ver, para que sea una sola vez, júntense todos, ¿no? Y ya lo vamos a hacer. No, realmente es ese proceso que se va haciendo más práctico con el tiempo, etcétera, muy bien. Y aquí deberíamos llegar al punto en el que yo llego, en que no me incomoda una pregunta, que alguien me preguntara, ¿no? No, no me incomoda, no porque tenga que justificar o no, sino porque es parte de mí. Ajá. Entonces, ya no hay más closets. ¿Por qué? Porque tampoco tengo que presentarme siempre, ¿no? Porque no llega Andy y me dice, oye, soy Andy y soy heterosexual, ¿no? O Exacto. no, o sea, realmente ya no hay necesidad de, si preguntan, la pregunta no se vuelve incómoda, pero la puedo resolver muy libremente, ¿no? Y quiero decir, Mm. recalcar libremente porque no hay ninguna atadura. Claro, claro. Oye, Luis, no había recapacitado. De hecho, a mí la palabra salir del closet me parece chocante, porque sí me lleva como a estar oculto. Entonces, esa Exacto. salida es voy a salir, pero ¿cómo lo traes ahora? Hay que salir, anunciar, pero no solo anunciar algo que es muy tuyo y que creo que no tiene explicación, no hay que por qué justificarlo, pero sino salir y todavía decir, miren, estoy mal, y Ah, como buscar esa aceptación. Y creo que se ponen algo en juego, sobre todo cuando lo pones así en el closet, el castigo, hice una travesura, hice algo mal, pero creo que se pone en juego algo súper poderoso, el que te dejen de querer. Se pone el juego del amor de tu entorno, y empezando por papá y mamá, que son súper poderosos en el desarrollo de todas las personas, y entonces vivir con esto, estoy mal, no debo existir, creo que es un lugar muy duro, para cualquier diversidad, para cualquier persona, pero además vivir con eso, tengo que aceptar que no estoy bien, y además me puedes dejar de querer, y eso creo que es importante, ¿no? Empezar a hacer. Y en esto, como pusimos en el título de la conversación, esta libertad de ser sin tener que explicarse, no se trata solo, ay, todos hay que salir del closet. Yo creo que hay que llegar a un lugar donde ni siquiera tengas que decir, como dices, yo no llego y me presento, soy heterosexual. Y sale sobrando la conversación, ¿no? Pero sí me recuerda a mí como cuando yo decía, soy astróloga, y lo decía quedito, ¿no? Entonces, algo había mal conmigo, y no era Ujú. como todo esto. Pero sí también se ponía en torno, se ponía en juego el que me dejaran de querer y no pertenecer al clan, un montón de cosas. Mm. Entonces, en pregunta concreta, porque me gusta mucho hablar de esto, porque mi rebeldía me dice, no hay que seguir haciendo estas cosas. Quisiera irnos como, ¿cómo lo ves tú justo en los entornos laborales? Eres coach ejecutivo, y cómo se puede empezar a abordar este tipo de conversaciones, en la empresa, en las organizaciones. ¿Tú cómo lo ves? bueno, definitivamente sí hay que hablar, pero hay que hablar sin exponer, ¿no? Mm, Ese es algo que es muy bueno. En muchas organizaciones, sobre todo grandes corporativos, incluso tienen ya equipos que trabajan por hacer una inclusión y no son solamente de la comunidad, existen muchas prácticas muy sanas que son para visibilización de las personas con alguna diferencia notoria, digámoslo así, ¿no? Para la aceptación, etcétera. Yo me acuerdo algo que yo puse como un ideal a nivel empresarial es una vez que fui a hacer una entrevista de trabajo a Montreal. Entonces mm, estaba en una salita, pero donde pasaba gente y había una fotocopiadora, enfrente, ¿no? Y entonces de pronto creo que iban a tener un festejo.
¿no? Por alguna fiesta de la empresa, algo así. Y entonces se acerca una chica, estaba un chico sacando fotocopias y le pregunta, oye, ¿vas a ir a la fiesta? Y le dijo, sí, yo creo que sí voy a ir. Le dijo, ¿y con quién vas a ir? Y él le dijo, con mi esposo. Y entonces yo me quedé observando la escena y la chica lo que le dijo, lo que le contestó, dijo, ah, no sabía que fueras casado. Entonces, ese es un ideal porque no es la respuesta que yo estaba esperando, es, ah, no sabía que eras gay, ¿no? No, tenemos que poner como en un marco natural eso de que el Claro, ser casado no es un estado civil, que no sabes muchas veces, a menos que veas el anillo, pero si no lo ves, pues, o sea, te puedes imaginar que la gente es soltera y lo que sea, divorciada, ¿no? Pero el punto remarcable es que la observación fue sobre el estado civil, que es algo que puede tener cualquiera, estar casado y con mucha naturalidad. No fue sobre la orientación sexual, ¿no? Entonces, para mí ese es un estándar al que deberíamos de llegar empresarialmente. ¿Cómo se puede estar haciendo así a través de educación? A través de una educación en la que se rompan prejuicios, ¿no? O sea, sí, es más, dando la razón antes. ¿Por qué se consideraba malo? Porque no teníamos todo el conocimiento que había. Era simplemente una diferencia y ya está, era como cuando se separaban los leprosos. En ese caso sí, porque contagiaban. Pero al no tener conocimiento, pues entonces empiezas a ver esto como algo de, no es que se vaya a pegar, pero no está bien, no está dentro de la norma. Y la norma da paso a la palabra normalidad. Pero esa es una cuestión estadística, ¿no? La norma es 95% de la gente es de este tipo y el otro 5% cae en los dos extremos de una línea de Gauss. Entonces, no cabes, pero no quiere decir que no estés dentro del universo, ¿no? Nada más que al ser ya diferente, entonces ya te empiezan a ver, ¿no? Como algo, pues que en un principio se considera, ya dijimos, como malo, pero entonces hay que aceptar ese paso del tiempo. O sea, sí fue, pero hoy está descubierto que no es así. ¿Sí? Hoy hay un montón de avances, hoy la OMS lo considera como que no es una enfermedad desde hace ya más de 10 años, ¿no? Todo este tipo de cosas, decir, entonces, ¿por qué seguimos dando un sesgo negativo? Yo creo que claro. esa es la primera parte, ¿no? Es decir, esto existe, que estés o no estés de acuerdo en lo que existe, también es diversidad y entonces también es aceptable. ¿Qué es lo que no se podría hacer? Es faltar el respeto. ¿No? Hacer alusión de esto como algo negativo, como alguien que no merece, como alguien que tiene que luchar más, como, ¿sí? Este tipo de cosas son las que sí se deberían de eliminar. Entonces, ¿quieres equidad? Sí, tanto para una mujer, ¿no? Como para una persona con discapacidad, como para una persona de la comunidad LGBT, una mujer trans, todos deberían de tener las mismas oportunidades. Ese es el esquema, ¿no? Me encanta estar hablando de esto porque es parte de esa información de la que tú hablas. Y ahorita estaba recordando cuando estábamos poniéndole título a esta sesión, estábamos hablando Luis y nosotras y intercambiábamos opiniones acerca de cómo le poníamos. Y me encantó cuando Luis propuso este nombre, ¿no? Porque justo, ¿por qué tendría, no, que compartir mi orientación sexual en el trabajo, si estamos hablando ahorita del ámbito laboral, mi identidad o mi vida personal, si soy casado, ¿no? Con el ejemplo que ponías, ¿no? O sea, como por qué tendría yo que estar dando este tipo de información, que es una información personal, eh, y que en el mejor de los casos está relacionado con, digo, en el mejor de los casos es
Bueno, pues porque quiero sentirme parte de, que no debería de ser, pero bueno, ¿no? Pero muchas veces es por este miedo a la discriminación o a que estoy haciendo algo malo y entonces como soy alguien raro o diferente, entonces no voy a sentirme parte. Y ahí, cuando tú hablabas de tu ideal, fíjate que mi ideal es vernos como seres humanos, simplemente. O sea, no, ni siquiera este tema de, ay, es hombre, es mujer, qué te gusta? ¿Los hombres o las mujeres? O sea, no, simplemente somos seres humanos con diferentes gustos, necesidades, diferentes momentos de vida y se acabó. Punto, ¿no? Ese es como mi ideal. Yo ya compartiste tu ideal, ese es mi ideal. Pero ¿qué pasa si tenemos que ver simplemente como una decisión personal que no quiero compartir mi vida personal, ¿no? Entonces, la pregunta aquí para ti es, ¿por qué una persona podría decidir no compartir esta parte de su vida en la oficina? Sí. Bueno, la primera creo que ya la dijiste y y como yo lo viví, es un temor constante, ¿no? Sí, es un temor constante al rechazo, ¿sí? Este, a el juicio, ¿sí? Ujú, Y automáticamente eso se convierte también en una menor valía. Y si tienes una menor valía como persona, entonces profesionalmente, ¿qué estaría pasando? ¿Sí? Pero hay cosas que no me quitan ni la inteligencia, ni mis aportaciones, ni mi forma de trabajo que pueden estar bien, pero entonces uno se empieza a ver presionado y empieza a dar sí, más, pero también empieza a cometer más errores. También llega un límite cuando decides no compartirlo por temor, es es como una olla express. Subió claro. tanto la temperatura y va trabajando a presión que tiene que estallar, porque entonces estás coartando una libertad de ser quien tú eres y eso, este, pues no es padre, es estar yendo a trabajar diariamente a un ciclo siendo incompleto, Mm, ¿sabes? Es esa sensación o el temor de, y me van a cachar, y si hago esto, o cómo lo demuestro, ¿saben? ¿Cómo demuestro que no? Entonces, se pierde mucho Mm. allí, o sea, y pierdes un montón de potencial. Entonces, esa es una parte por qué la gente no salimos o no salen del closet. Pero lo cierto es que también hay otra que es asumirse uno y estar bien. Conozco gente que pues está completamente fuera de un closet, que todo el mundo pudiera saber y se cambia de empresa y decide no compartir. Ah, bueno, es que eso pertenece a una vida privada, como bien decías, mm, ¿no? A lo mejor si traes un anillo puede la gente asumir que eres casada, pero si no, ¿qué pasaría? Pero si se fijan, incluso allí hay una cierta curiosidad siempre, ¿no? Ah, es que, no sé, no trae anillo, entonces igual no es casada, o ya se divorció, ¿saben? Todo ese tipo de cosas que generan un cierto, y vamos a hablarlo abiertamente, un cierto morbo. sí, Ajá, ¿por qué? Por conocer un espacio de alguien. Y ese espacio nos pertenece solo a nosotros. Entonces, debería de ser un espacio en el que lo que yo quiera compartir tendrá que salir de una plática natural porque nada está oculto, ¿no? Como estás, ¿qué tal tu fin de semana? Bien, fui con mis hijos y, qué bien, qué padre, ¿no? Entonces ya asumes, bueno, sabes o conoces que esta persona tiene hijos, ¿no? Que independientemente de que esté casado o no, ya vas haciendo poco a poco parte de la vida. Y así debería de ser, no es por salir de un closet, sino darnos a conocer poco a poco y va a ser todo de manera natural, visible. mm, Y más claro, cuando tienes interés en alguna persona. Ah, es que me cae claro. muy bien.
¿no? Y entonces voy a invitarla a X cosa y a lo mejor le voy a preguntar si quiere llevar a alguien, pero son formas en las que se va haciendo conexión de manera natural, no llegar y plantearme y decir, ah, bueno, nuevamente, ¿no? Yo soy compartía la vez pasada con Andy una película que se llama Yo soy Simón y hacían el planteamiento, ¿no? O sea, decir, papá, te tengo que decir algo. Y tú veías la escena y era una chica la chica le decía, es que soy heterosexual, me gustan los hombres. Y el papá la volteaba a ver con cara de extraño. Otra chico, sus papás lloraban, ¿no? Otros lo abrazaban. Entonces, ese era el cuestionamiento. ¿Por qué sí se debe de hacer una salida del closet de algo que solo te pertenece a ti, ¿no? Entonces, esas son básicamente las razones, Lau, no sé si contesté tu pregunta, pero puedes decidir por guardarlo como intimidad y la otra por temor. La que no recomiendo es por temor, porque lo viví y llega a ser una explosión en algún momento, ¿no? Y otra cosa es, para los que intentan saber cosas, de todas maneras nunca va a haber nada oculto. Así es que no lo carguen. No es una invitación, cada quien lo maneja como quiera, a sus propios tiempos, a sus propios ritmos, pero vamos, que no sea algo que les pese. Claro, Oye, es que Luis, perdón, me dejaste pensando en si yo tuviera que ocultar que soy mujer, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, es como, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde? No sé. claro. Adelante, Andy. Eso, justo, y quiero traer 2 segundos, 2 minutos atrás de la conversación y con esta invitación que hace Luis, porque apenas hace 10 años se declaró que no es una enfermedad. Entonces mi reflexión iba por ahí. O sea, si hay que naturalizarlo, creo que, ay, me da mucho coraje el término closet, salir del closet, ya como, ¿por qué Ujú. tendría que alguien habitar un closet? Eso me molesta personalmente, pero el camino a la naturalización, creo que estamos en pañales en un montón de cosas. Y, y lo quiero decir porque ojalá también nos estén escuchando después por ahí hombres, porque creo que esto no es un tema de hombres y mujeres, sino es como dice Luis, un constructo social, cultural de hace muchos años que hombres y mujeres hemos estado pagando a un costo durísimo, muy doloroso para muchas personas por ser diferentes en el contexto que quieran. Y las mujeres especialmente, estas diversidades sexuales, que sí, o sea, tu vida sexual no va en el currículum, no tiene por qué estar ahí, o sea, como por qué. Y entonces recalcar esto de que también el juicio de la normalidad es para un segmento. Lo que es normal para mí no es normal para el de al lado y el de al lado. Y esta película, como recomendación, vean Yo soy Simón, porque sí creo que la película no es la mejor obra de arte, pero esa secuencia, por esa sola secuencia, toda la película hace donde lo que es normal se voltea y cómo tendríamos que estar explicándonos, ¿qué crees? Soy normal. ¿Qué crees? Tomo café todos los días, a todas horas. Yo no, está loca, ¿no? O fíjate que estoy tatuada. O sea, todas estas diversidades y estarlas justificando a cada segundo puede ser cansadísimo, pero más allá muy doloroso. Creo que para todas las personas. Eh, este, no sé, ¿quieres hacer alguna pregunta? Luego ya me fui por otro lado. No, no te apures. Sí, quisiera regresar al tema de la parte laboral, Ajá. justo porque estamos en el mes del orgullo gay y, y quería preguntarle a Luis qué opina al respecto, porque durante este mes, pues muchas empresas hasta cambian el logo, ¿no? Y salen al Hit Parade, ¿no? Hacen todo un desfile, publican mensajes, ponen banderas, en fin, hacen campañas.
Y yo no sé si esto sea positivo y si esto realmente esté ayudando, ¿no?, a una cultura más inclusiva en el día a día, ¿no? O se quede en ese desfile y tan, ¿no? O sea, si realmente esto está cultivando a las personas para que esto avance. Entonces, mi pregunta para ti, ¿qué opinas? ¿Qué señales muestra una empresa de que es segura o no en que está creyendo en las personas LGBTQ o más, ¿no? Claro. Eh, Definitivamente es un punto positivo, ¿no? Es como al menos manifestarme a favor de, Ok. pero aquí obviamente ha habido muchos casos en los que se ha descubierto así abiertamente en el que es una estrategia para ganar venta, ¿no? Mm, Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que incluso denominaron el turismo rosa, ¿no? En donde hay un montón de factores que estudios económicos incluso que dicen que las personas que gastan más en un esquema vacacional son justamente la comunidad LGBT. O sea, no es lo mismo que una mamá se vaya de vacaciones y con su esposo, aunque sea, y que tenga hijos. El gasto muchas veces puede ser más limitado en algunas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente no es el mismo presupuesto para una persona que para cuatro, ¿no? Cuando a lo mejor son dos niños o dos infantes y, y pues ellos no aportan económicamente, ¿sí? Entonces, esto da una razón que las personas, por ejemplo, dos mujeres que fueran pareja, gastan mucho más en un viaje que dos personas. ¿Por qué? Pues porque su presupuesto se los permite. Entonces, eso es un estudio. Pero si voy a sumarme por una cuestión de marketing, como sí te incluyo, pero porque me conviene, entonces allí ha habido muchas reacciones, ¿no? Pues, que no han sido tan positivas, pero hay empresas que genuinamente sí tienen la bandera bien puesta, ¿no? En donde no solamente participan en un desfile y que sean, pues obviamente las que están en Reforma son las que pueden colgar una banderita, pero porque son visibles allí, ¿no? Pero mm, cuando tú vas al área de desarrollo humano, de recursos humanos, de talento, lo que sea, y dices, oye, ¿cuál es tu programa para inclusión? Y resulta que no tienen. Entonces, bueno, por lo menos se cuenta con el apoyo durante el desfile, puede ser positivo, pero sería en una cuestión de coherencia, podrías hacer la invitación a tener justamente iniciativas de inclusión, ¿no? Y a mm, lo mejor ni siquiera un programa establecido, pero, por ejemplo, podría decir, ¿qué es lo que pasa si alguien trans llega y te pide empleo? ¿Cuál es tu mm, juicio? O sea, ¿cómo lo evalúas? ¿Sí? claro. Entonces, eh, ¿le das la oportunidad o no le das la oportunidad? ¿Sí? Mm, Eso, por ejemplo, además que ni siquiera está legislado, no tienen la obligación de, pero sí habría una coherencia, ¿saben? Entonces, creo que sí se ha avanzado, vamos poco a poco, no estamos como otros países. La verdad es que tampoco somos algunos del Medio Oriente que también es penado, ¿no? Con la muerte, pero mm, sí de repente es como un sube y baja en donde el crimen de odio o la no aceptación a nivel mm, laboral se encuentra con muchos frenos, ¿no? O sea, hay veces es difícil identificar si una mujer o un hombre, en una ropa de trabajo pudieran ser gays o lesbianas, pero a lo mejor sí es más visible en alguien trans. Y entonces allí es, de primera instancia, cómo reaccionas, cómo evalúas, mm. qué oportunidades le das, si te estás yendo por habilidades y capacidades o por lo que pudiera pasar dentro de la organización si tú la tienes.
¿Sí me Claro, el explico? Entonces, conflicto que allí te esa pudiera parte, generar, ¿no? a lo mejor soy muy abierto como recursos humanos y te entrevisto y no tengo nada, pero quizás en un área de producción y entonces, ¿cómo va a ser? No, entonces ahí se van a poner en contra de mí. Bueno, es que entonces mi labor es trabajar con esa área para decir, puede trabajar aquí cualquiera, ¿no? Fíjate que muy interesante. Más allá de trabajar con el área, me parece que trabajar con el líder, porque cuántas veces no hemos estado o sabemos de casos en donde es discriminada la persona y el líder no sabe cómo manejar esos límites y poner en una balanza a las personas, darle su peso a cada una y justo generar esta educación, porque me parece que a partir de tener líderes que estén, que se cultiven en ese ámbito y que sepan cómo reaccionar, es la manera en que podríamos empezar. Porque ¿cuántas empresas no conocemos, o al menos yo sí, que tienen la política, pero a la hora de ponerla en práctica no sabe, ¿no? Se quedan paralizados, callados, no pasa nada y hay un daño emocional en las personas, Claro, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, yo pienso que ahí es donde está el foco de atención, ¿no? En que realmente las personas estén capacitadas en poder tomar acción, ¿no? O claro, sea, poder decir que se hace en estos casos y hacerlo, que no te tiemble la claro. mano, ¿no? Sí, y manejarlo de manera de un cambio, este, común en la organización. Por ejemplo, hay una práctica que se llama gestión del cambio dentro de las organizaciones, ¿no? Sí, Y esa práctica justamente es para decir, "Ay, viene algo, a lo mejor el uso de inteligencia artificial. Y entonces, esta gestión del cambio es, ¿cómo le voy a decir a mis empleados que no hay ningún problema, que no van a perder su empleo, que la usen, no sé, todo eso. Y empiezan a trabajar justo con esos patrones emocionales, de miedo, etcétera. Bueno, esto de la incorporación de la diversidad también debería de ser una cuestión de gestión del cambio, ¿no? O sea, antes nos total. veíamos así y es desde esa aceptación de antes posiblemente estábamos errados o simplemente no teníamos todo el conocimiento. Ahora se va a incorporar este tipo de gente. Vamos a irnos por capacidades y eso es un cambio. Y entonces también se debería de gestionar, ¿no? Entonces, que fuera como un cambio natural, no se trata de hacerlo desde, bueno, soy incluyente porque digo, es como si fuera un papá, no, yo no tengo bronca con los gays, ¿no? Pero que mi hijo no me salga así. Entonces, sería así en una organización, ¿no? Mm. Bueno, si no tienes bronca y cuelgas tu banderita, pero por dentro, ¿qué es lo que harías? Y esto es, pues eso, generar un cambio y ese cambio de mentalidad necesita gestionarse y entonces se puede ir incorporando. No es tan fácil al principio, yo creo que por eso es esta área de gestión del cambio, porque no todo es tan natural, puede tomar tiempo, pero en la medida que no empecemos, se sigue retrasando y retrasando y retrasando, ¿no? Yo me quedo como con mil preguntas, no como, sino Sí, cualquier yo igual, persona. podríamos hacer segunda parte después. Sí, 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 porque con me gusta gusto. como esto, como empezar a detectar banderas verdes y banderas rojas, ¿no? Estas señales donde empieza a aparecer, pero en fin, creo que es un mundo. Y otra cosa que traía, el líder a veces no sabe cómo manejar cuando alguien del equipo puede estar en una diversidad, pero creo que también aquí todos, incluyo todos, no importa tu preferencia sexual, es cuántas veces yo estoy pensando que yo no soy suficientemente bueno o tengo algo diferente y yo misma pongo ese límite, ¿no?
en la Exacto. empresa, en los equipos. Y Mm. creo que también ahí viene desde trabajar estas nuevas concepciones, trabajar la mentalidad de cómo estamos trabajando y empezar a tomar conciencia que el otro es diferente, solo porque sí, porque es otro, no, porque no es yo, ya Claro. es diferente. Y ya de ahí Eh, vienen todas las demás cosas, ¿no? Si es gordo, si es flaco, si es negro, si es blanco, si es mujer, si es hombre, eh, todas las diversidades que pueden aparecer. El que lee, el que no lee, el que le gusta el rock y el que oye trío, o sea, como son un montón de cosas que pueden empezar a hacerte raro, entre comillas, ¿no? Entonces creo que claro, ahí es un mundo de cosas que ir explorando, pero sí luego quiero hacer más preguntas. sí, A ver una segunda parte porque sí me queda un montón de cosas. La verdad que sí, sí, pero estamos acercándonos casi al final y no podemos irnos sin hablar de los aliados, ¿no? ¿Cómo vamos a apoyar, como bien dijiste, sin invadir, sin agredir, ¿no? Entonces, hablemos de estas personas aliadas. Muchas veces hay una buena intención, pero como te decía al inicio, ¿no? No siempre hay una buena práctica, ¿no? No sabemos cómo. Hay personas que quieren apoyar, pero o preguntan de más, o hacen un comentario incómodo, o intentan ser demasiado inclusivas que invaden, ¿no? Entonces, ¿cómo puede claro. una persona aliada apoyar sin llegar a invadir, sin preguntar de más, sin molestar de esta manera, ¿no? Claro. Esa es una muy buena pregunta porque creo que habría que romper algunos patrones culturales de que pensamos que está bien, como bien decías, porque la intención sí es, y a lo mejor forma parte de no saber cómo acercarnos, ¿no? Y la primera cuestión que yo les digo es como cualquier persona, ¿no? A lo mejor sí tenemos que empezar a cambiar frases y, y palabras que no están tan de acuerdo. Por ejemplo, oye, si yo te digo, oye, soy gay, entonces que la expresión, pues quédense callados a lo mejor, ¿no? Algo que me he encontrado mucho es, no pareces, ¿no? Y ese de no pareces implicaría, ya también tener una imagen, ¿no? Y la verdad, Mm, se los debemos a los medios de comunicación, porque mm, además es una manera muy, no me acuerdo cuál es la palabra, pero exponen el tema y es de una manera muy, este, Caturesca, ridícula. sí, exacto, es ridículo, ¿no? Que puede haber que gente que se comporte así, pues adelante, y también están en todo su derecho. Casualmente, fíjense, ese es algo que dentro de la comunidad, y este también es un mensaje para la comunidad, es uno mismo discrimina, ¿no? Entonces, claro. y hay estereotipos con todo un nombre, ¿no? Acerca de las locas, por ejemplo. Entonces, dentro de la comunidad, pues empecemos a quitar esos nombres. Pero, y entonces lo que nos van a hacer es empezar a quitar etiquetas. O sea, te puedes encontrar con la persona menos, eh, que pareciera o que menos te imaginas, pero ni siquiera tienes que imaginártelo. Ese podría ser una, ¿no? La otra es, hay cosas que la gente, y lo toma, porque he oído muchos casos, incluso en sesiones, que se lo toman como una agresión cuando dices, es que tu preferencia no la comparto. Entonces, es decir, a ver, creo que desde la conceptualización, yo como preferencia puedo elegir un pastel de chocolate o uno de fresa, ¿no? Por mi gusto, porque eso es Claro. algo que, pues, que sí prefiero, o porque en ese momento simplemente fue antojo. Pero la otra es, ¿por qué lo sustituiría por orientación? ¿Por qué? Porque ya naces así. De verdad, cuando ya no le ves otra salida y ayuda a conceptualizar, es algo que no puedes cambiar. Y la preferencia sí.
Entonces, de allí, desde que el lenguaje no es inocente, como diría Maturana, ¿no? Entonces, no utilicemos esa parte bien porque ahora he entendido por qué a algunas personas les causa ruido. Ah, bueno, es que si yo hubiera preferido, incluso hay muchas respuestas muy defensivas, pues si yo hubiera preferido, te aseguro que no sería así. Dice, sí, claro, por lo que implicó, por el sufrimiento, por lo que pasó mal, ¿no? Entonces, ese es algo, y es así, es como aceptar a alguien que nace con una discapacidad, no lo puedes echar para atrás, ¿no? No es que elegiste serlo. Otra, creo que hay mucha, yo lo llamo como esta forma de ver también o trasladar el esquema binario a otro tipo de relaciones, ¿no? Sí, sí es cierto, la gran mayoría o las personas que son heterosexuales, pues es un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, si ves a una pareja de dos chicas o de dos chicos, siempre la pregunta es, ¿y quién será el hombre y quién la mujer? No, o las dos son mujeres o los dos son hombres, ¿no? Claro, No, claro. no hay esta parte de, uno juega un rol. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de los mismos marcos internos nosotros nos lo compramos. Y de ahí se Mm, derivan, ya no les cuento, también da para otro podcast, ¿no? sí, sí, ¿Qué es lo no. que pasa internamente cuando te compras esos roles que son ya muy binarios, con un esquema muy dirigidos? No, la verdad es que dos hombres en una relación se comportarán de una manera, sí tienen peculiaridades, igual que dos mujeres, ¿no? Pero, este, los dos son del mismo género. Por eso es la diferencia, ¿no? Entonces no asumamos que uno juega un rol, ¿no? Ya. Bueno, ya hay después muchas preguntas muy aventuradas hablando de esto de roles, porque llegan a rayar en la intimidad. Entonces, casi, casi es como si te hicieran una pregunta, ¿y tú cómo lo haces con tu pareja, no? Entonces, creo que Claro, no es el totalmente. tema. Eso ya es lo que tú decías, Lau. Comienza a ser, sí, mucha apertura, pero también invasión. ¿No? Porque Mm, yo no te pregunto así por mucha confianza que ay, ya vi que me caes muy bien, y ay, oye, ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, no, yo creo que claro. aquí entra esa parte de pensar que sí puedo preguntar, pero que si me lo preguntaran a mí no rayaría en mi intimidad. Claro, como Y preguntas, además oye, a ser respetuosos. Es que comentabas hace rato del respeto, ¿no? Me parece que o sea, no necesitamos, o sea, como que respetarías igual a cualquier persona, ¿no? O sea, como, ¿por qué no respetar el espacio de una persona gay? No entiendo, ¿no? Es como, Claro, ¿por qué le tengo que estar preguntando? Oye, ¿quién más sabe? ¿Y qué te dijeron en tu casa? O sea, no, ¿no? Yo pienso que la alianza real no necesita protagonismo, ¿no? Entonces, exacto, si tú eres o consideras que eres diverso, flexible, abierto o como le llames, no necesitas hacer preguntas. La persona te cae bien porque existe, por su ser, por cómo es. Y se acabó. Te llevas bien con esa persona porque hay una conexión, porque empatas en algo. Eso es lo que importa desde mi perspectiva. Lo demás exacto, es el sobrecito con el que viene envuelto, como vengo envuelta yo también, claro. se ¿no? me ocurren Sí, también estas preguntas. ¿Y quién cocina? Porque Ajá, te sí, preguntan claro. quién es el hombre y la mujer. ¿Y quién cocina? ¿No? ¿O quién lava No, la y ropa? peor ¿No? cuando ya hay hijos de por medio, que yo Sí, conozco parejas que tienen hijos y entonces ¿y quién es la mamá? ¿Y quién es el papá? Y en la escuela se avientan sí. unas ¿Y quién va por que los venga la niños? ¿No? mamá. ¿No? Pues puedo venir yo, exacto. Ajá, Claro, porque ¿no? esas son preguntas de la dinámica que toda persona tiene y que como que para qué viene al caso, ¿no? Entonces, eso creo que Y que son, también, fíjate, nos lleva a preguntarnos lo que decía Luis, cómo nosotros mismos, o sea, sí, hemos llegado a esto, ¿no? O claro, sea, es como que venga la mamá o sea, va a ir el papá y punto, ¿no? O claro. sea, ujú, Estos chats de la escuela, el chat de las mamis.
¿Y dónde Exacto. Y están si los quieres, papis? exacto. Sí, Exacto. es que hemos Sí, llegado a eso Cualquiera puede nosotros. ir por la cartulina el domingo a las 10 de la noche, ¿no? sí, Absolutamente. Pero bueno, Claro, nosotros como seres humanos hemos llevado sí, a esta sociedad a esto. Y, sí, y me encanta lo que dijiste, Andy, o sea, es lo doloroso y que lo hemos pagado todos, todos, ¿no? O exacto. sea, es Sí, que eso todos lo estamos está pagando. fuerte. Sí, Pues estamos así es. llegando al cierre, ¿no? sí, Y bueno, me gustaría terminar con algo práctico, pero humano, y que nos dijeras qué mensaje le dejarías a alguien que hoy no quiere, no puede o simplemente no se siente listo para compartir esta parte de su vida en el trabajo. Luis. Ok, bueno, yo lo que diría es, no se sientan presionadas o presionados. O sea, finalmente el mejor momento es el que ustedes van a elegir, ¿no? Es cuando no hay una regla, no, a lo mejor alguien puede aconsejarte bien intencionadamente, decir, no, deja de sufrir, ya mejor sal de closet. Yo creo que uno evalúa el momento cuando es propicio con las consecuencias que tenga que haber, ¿sí? Pero es hasta que cada quien lo decida. O sea, no hay una regla en tiempo. Es que si no lo quieren hacer, ¿no? Yo lo que me funcionó es evaluar qué es lo que gano y qué es lo que pierdo. Y allí medir, ponderen y hay un impacto. Si ese impacto me resulta en verde, o sea, en positivo, pues entonces lo hago. Si aún me sigue resultando negativo, pues lo hago. Pero sigan dando un tiempo de ver si está siendo una carga, ¿cuánto más la voy a soportar? Ajá. Y entonces también es cuando decido tirar todo lo que me pesa. Hmm. Ay, sí. muchas gracias. Con Gracias, mucho gusto, Luis. con mucho ¿Hay algo gusto, más Yo me que Andy. quieras quedaría también por agregar? el otro. Me gustaría otra pregunta para los que estamos fuera de, en esta disyuntiva, es que tanto estoy permitiendo yo que el otro aparezca, como sea, porque a lo mejor puede haber presión, cuéntame a mí, pero a lo mejor yo no estoy siendo un lugar seguro para la otra persona. Eso está Hmm. bien, empezar a hacer este lugar donde puedo ser lugar seguro para quien aparezca como venga. Y puede De ser también acuerdo, una forma de ser aliado o aliada del otro, como sea. Claro, totalmente. Y antes de preguntar, mejor pensemos si esta pregunta Claro, va a realmente abrir un espacio de libertad y de confianza o va a generar claro, una presión en la persona, ¿no? claro, exacto. claro. Pues bueno, muchas gracias, Luis. ¿Algo que quieras No, agregar, muchas Luis, para gracias a cerrar? ustedes. Sí, me voy muy agradecido y sobre todo, porque las quiero mucho pero saben, sobre todo porque están creando estos espacios en donde a lo mejor a muchos, a muchas ya les parecen trillados, ¿no? Ya es como ya muy visto otra vez, pero creo que la visibilidad se va a dejar de marcar o de tener estos espacios cuando justo lleguemos a esos ideales, lo que tú decías, Lau, pues cuando me vean como persona, sin importar Claro. absolutamente nada, y esto incluye nada en que de dejar de llamar el cieguito o de ahí va el hochis o todo ese tipo de cosas y que se vea como persona, ¿no? Eh, entonces, muy agradecido con estos espacios porque creo que nos ayudan y nos sentimos muy apoyadas y apoyados en la comunidad con todo este tipo de iniciativas. Gracias que lo promueven, gracias por el respeto, y por abrigarnos con tanto corazón. Ay, no, gracias a ti, Luis, por tu generosidad y por brindarnos esta conversación tan necesaria para profundizar y cultivarnos un poco más. Claro.
Muchas Gracias, gracias. Andy. Me Gracias, encanta, como Lau. Dios, siempre. les mando un abrazo. Gracias. Gracias, Gracias Mayes, a por todos estar los que acá. se Gracias a unieron todas. en vivo Dios. y nos vemos el próximo episodio. No dejen de seguirnos para que sepan a quién vamos a tener de invitado y cuándo será. Muchas gracias. Que Bye. pasen un muy buen día.